¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles. Reciban un abrazo de su amigo y hermano Antonio García Hernández. En esta hora vamos a iniciar con la ayuda de Dios en nuestro repaso de lección, la lección número 3, hacer amigos para Dios. El título de la lección de hoy en día es ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Así que antes de entrar a la lección, quiero invitarles para que ahí donde están podamos cerrar los ojos, inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Eterno y pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre Eterno, el privilegio de esta hora que nos das de compartir tu palabra. Ven, Señor, en esta hora quita todo ruido de nuestra mente, habilítanos con poder para que podamos ser instrumentos del cielo. Que tu Espíritu Santo nos tome en esta hora, porque en Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Bien, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y el versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está escrito? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Jesús les dijo: seguidme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Seguidme y yo los haré a ustedes pescadores de hombres. Otra versión dice así: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro del mundo, ¿verdad? Que hubiesen conocido alguna vez. Mediante el trato y la asociación personal, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él. Oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, algunas veces junto al mar o andaba por el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera que hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía: seguidme. Y en sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas, y como él algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados, en las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él. Lo veían en cada fase de la vida. Esto nos dice Elena G. de White, ahí en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 15 y 16. Realmente la pregunta es: ¿cómo veía o cómo veía Jesús a las personas?
Para esto quiero invitarles para que me acompañen, ¿verdad? Si tienen a la mano ahí el libro Servicio Cristiano, ¿sí? Y vayamos a la página 149, y que sea el Espíritu Profecía, que sea Elena G. de White, que sea el don profético, que nos diga cómo veía Jesús, ¿verdad? Que no sean palabras mías, sino que sea con un escrito o así dice, ¿verdad? Dice Elena G. de White: Jesús veía en toda alma un ser al cual debía llamarse a su reino. ¿Cómo? Jesús veía en toda alma a un ser al cual debía llamarse a su reino. Es decir, Jesús no hacía excepción de personas. Él podía llamar a gente de la alta sociedad, a gente pobre, a gente intelectual, a gente de todo tipo, ¿verdad? En toda alma, ¿sí? Él veía a un ser el cual debía llamar a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella con quien desea hacer su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus vacaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instituciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar corazones. Esto dice el libro Servicio Cristiano, página 149, pero también se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 125. Ahora, desde luego Jesús mostraba interés en cada una de esas almas. Por eso sigue diciendo Elena G. de White que el Salvador se trataba con los hombres con simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Es interesante esta parte, ¿verdad? Porque dice ella que se ganaba su simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Hasta entonces decía: seguidme, ¿verdad? Esto también se encuentra ahí en Ministerio de Curación, página 133. Así que, estimados amigos, hermanos, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Vamos pues a la Biblia, ¿verdad? Vamos pues a la Biblia, ¿sí? Ya que Jesús miraba a la gente con ojos compasivos, veía en cada persona alguien a quien debía salvar. Los veía tal como serían si aceptaban su salvación. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Vamos primero a una cita que se encuentra en Marcos 8:22. Acompáñenme, por favor. Marcos 8:22. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marcos 8:22. ¿Verdad? Marcos 8:22. Dice: cuando fueron a Betsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Cuando fueron a Betsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara, ¿verdad?
Para Jesús cada persona era valiosa y distinta. Por ello no trataba a todos por igual, ni menospreciaba a nadie. Es decir, Jesús trataba de manera especial a cada uno de ellos, ¿verdad? Aprendamos a tratar a los demás como Jesús trató. Ese es el propósito de esa lección. Aprendamos a tratar a los demás como Jesús le trató. Entonces, vemos lo que dice Elena G. de White y hacemos énfasis. Él se acercaba a la gente como queriéndoles hacer el bien, ¿sí? Se ganaba su simpatía. ¿Qué más? Cubría sus necesidades, ¿verdad? Y una vez que vamos a repetirlo como es, ¿no? Está en la página 149. Sí, les mostraba simpatía, ¿verdad? Atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Tres cosas hacía Jesús, ¿verdad? Entonces, hasta entonces decía, seguidme, ¿verdad? Ahora, vamos, a lo largo de esta lección vamos a ver la lección en 5 puntos. Número 1, conduciendo a otros, ¿verdad? Es decir, llevando a otros a Jesús, aceptando a todos, es decir, no hacer acepción de personas, ¿verdad? Haciendo amigos, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces a través de las amistades, ¿sí? Podemos llevar, ¿cómo se llama? Almas a Jesús, dando un trato especial y aprovechando las oportunidades, ¿verdad? Cada oportunidad que tenemos de hacer obra misionera o hacer un contacto misionero es muy importante, ¿verdad? Así que vamos entonces a ver esta parte. Vino entonces Jesús a Betsaida, dice la palabra, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Vamos a considerar y a poner atención en esta parte, ¿verdad? Conduciendo a otros, ¿sí? Tenemos la necesidad de de llevar a cabo la misión como iglesia, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene una comisión. Esa comisión se encuentra en Mateo 28, 19 en adelante, ¿verdad? Sí. Por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a llevar a cabo, a hacer todo lo que yo les he mandado, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, vino luego Jesús a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Debemos considerar en esta parte, ¿sí?, 2 cosas, ¿sí? Le trajeron y le rogasen que lo tocase, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, a Juan 4:47, ¿sí?, podemos encontrar también algo semejante. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a sus hijos, que estaba a punto de morir, ¿verdad? Okay. Vemos que también en esta parte hay una palabra semejante a la que se encuentra en Marcos 8:22, que es el ruego que le hacen a Jesús para que Jesús supla una necesidad, ¿verdad? Y en Marcos 7:32, miren lo que dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Nuevamente vemos que algo en común con Marcos 8:22, que es le trajeron.
tenemos la necesidad para cumplir la encomienda de Jesús, para cumplir la misión como iglesia, para cumplir esa comisión, ¿sí?, de traer gente que necesita de Jesús. ¿Verdad? Aquí en Marcos 7:32 dice, y le trajeron un sordo. Quiere decir que esta persona estaba necesitada de Jesús, necesitaba ser curado, ¿verdad? Dice, y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano, ¿verdad? Ahora, necesitamos ver las personas a través de Jesús, ver a las personas a través de Jesús. Ahora, este ciego, que se encuentra en Marcos 8:22, no creía en Jesús, pero sus amigos sí, ¿verdad? Y Jesús, y muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los traiga, y esa, estimados amigos y hermanos, es nuestra tarea, traer a gente necesitada, ¿sí?, a Jesús. Es decir, debemos conducir a otros a Jesús para que Jesús supla sus necesidades. ¿Sí? En este caso pueden ser enfermos. La Biblia nos habla de ciegos literales, ¿verdad? Pero también puede haber ciegos espirituales. Puede haber sordos literales, como dice la Biblia. Sí, sin duda está hablando de un sordo literal. Sin embargo, puede haber igualmente sordos espirituales, ¿verdad? Aquellos que se niegan a escuchar. Cada uno de ellos tiene la necesidad de que Jesús le restablezca a su estado normal, ¿verdad?, a su estado inicial, así como Jesús los creó. Ahora, ¿qué más podemos? Vamos al siguiente punto, ¿verdad? El siguiente punto nos lleva aceptando a todos. Aceptando a todos. Y tenemos la historia de la samaritana, ahí en Juan 4, 6 y 7. ¿Sí? Jesús no hacía acepción de personas. Vamos allá a la Biblia y vamos a Juan 4, 6 y 7. Juan 4, 6 y 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito, hermanos? Juan 4, 6 y 7. Dice, allí estaba en el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Este es un caso muy especial, ¿verdad? Si Jesús acepta a todos, es decir, si Jesús no hace acepción de personas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver a través de los ojos de Jesús, ¿verdad? En el caso de la samaritana, vemos, de entrada hay que considerar lo que dice Juan 4:4, ¿sí?, donde Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué lección quería Jesús dar a sus discípulos? ¿Sí? No hacer distinción
entre la gente, ¿verdad? Es decir, aceptando a todos, trayendo a todos a Jesús. ¿Sí? Jesús quiere que todo mundo sea salvo y que nosotros seamos el medio por el cual ellos puedan venir, ¿sí? Puedan venir al reino de los cielos, puedan venir al arrepentimiento, puedan venir y confesar sus pecados, ¿verdad? Las relaciones entre judíos y samaritanos eran muy tensas. Generalmente los judíos preferían dar un rodeo, el camino de Judea a Galilea, para no tener que pasar por el territorio samaritano. Pero los ojos de Jesús veían más allá de la raza, la cultura, el sexo o religión de una persona. Sabía que en Samaria había personas necesitadas de salvación y era su deber ir a buscarlas. Tanto en la parte de conducir a otros a Jesús, como en esa parte de aceptando a todos, hay un común denominador. Ese común denominador es que toda esta gente o la gente tiene necesidad. ¿Sí? Y muchas veces nosotros, como seres humanos, ¿sí?, comunes y corrientes, no podemos satisfacer esa necesidad. Solo en Cristo o solo a través de Cristo, ¿sí?, podemos nosotros trabajar con esas personas para que esas personas sean curadas, para que esas personas puedan satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Y al mirar a través de los ojos de la compasión divina, se derriba toda barrera que nos separa de las personas. Vemos en ellas candidatos al reino de los cielos. Esto no significa que compartamos, aceptemos sus ideas políticas o religiosas. Significa que los amamos y deseamos lo mejor para ellas, ¿verdad? Y podemos ver claramente esto, ¿sí? Por ejemplo, en Juan 4:9, vamos allá, vamos a la Biblia, Juan 4:9, ¿qué dice? La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de ver a mí, que soy una samaritana? ¿Cómo veía la samaritana a Jesús? ¿Sí? Lo veía de una manera diferente, ¿verdad? Por eso le pregunta ella a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Verdad? Es interesante, sí, la forma en que la samaritana se dirige a Jesús. En Segunda de Reyes, del capítulo 17, versículo 28 y 29, podemos nosotros ver la causa o la situación por la cual tanto judíos como samaritanos, ¿sí?, tenían una barrera que los separaba, ¿verdad? Dice ahí, vamos rápidamente a esa parte, Segunda de Reyes 17, 28. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 28 y 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos desde el versículo 27. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven de vuelta a algunos de los sacerdotes que trajeron de allá y déjenlo vivir allí para que les enseñe la ley de Dios del país. Y uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo de Samaria vino y habitó en Betel y les enseñó cómo debían servir al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en santuarios que los de Samaria habían levantado en los montes, y cada nación en la ciudad donde habitaba. Hay
una separación entre judíos y israelitas debido a que Asiria conquistó Jerusalén o Israel, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, hubo una división entre ellos, de tal manera que muchos de los que se quedaron en Samaria, ¿verdad? Samaria era la capital de Jerusalén, ¿sí? Muchos de los que adoptaron costumbres de los asirios, ¿verdad? Muchos de los que ahí se quedaron, ¿sí? Vivieron ahí como extranjeros, y ese sentimiento prevaleció por lo menos hasta los días de Jesús. Por esa razón, ¿sí? Los samaritanos y los judíos, ¿sí? No se podían ver. Por eso de ahí la respuesta de la samaritana, ¿sí? Ahí en Juan 4, versículo 9, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Verdad? Para los judíos, como ya dije, los samaritanos eran como extranjeros, eran advenedizos, eran hasta cierto punto, no se les puede decir traidores, pero porque de hecho no fue su culpa, ¿verdad? Fue culpa más bien de que la capital de Israel fue conquistada por los asirios. De ahí provino todo eso, ¿verdad? Entonces, en Juan 4:27, miren lo que dice la samaritana, más bien miren lo que nos narra, ¿sí? El apóstol Juan. Dice: en esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer, y sin embargo ninguno le dijo: ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? ¿Verdad? Es interesante esta parte porque quizás Jesús esperaba que ellos le preguntaran por qué hablaba con ella, si ella era una advenediza, era una samaritana. Sin embargo, ellos no se atrevieron a hacerlo, pero sin duda había prejuicios, ¿no? Por parte de los discípulos, ¿verdad? Entonces, eso nos da una idea de que Jesús debía enseñarles, ¿sí?, que debemos aceptar a todos, no importa su origen, su posición política o religiosa, ¿verdad?, sino que tenemos que aceptar a todos. Aunque cuando hablo de aceptar a todos, ¿sí?, me baso solamente en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy en día existe un tema, ¿sí?, en el cual la diversidad de género, ¿sí?, se promueve, ¿sí?, de tal manera que hoy muchas veces algunos pretenden que se acepten a todos, no importa sus preferencias sexuales. Esto no me refiero a eso, sino que cuando estamos hablando de aceptar a todos, ¿sí?, me estoy basando solamente en la cuestión política, religiosa, ¿sí?, y no de preferencias sexuales, ¿verdad? No me estoy refiriendo, ¿cómo se llama?, a la diversidad de género, sino cuando me refiero a sexo, solamente me refiero a hombres y mujeres solamente. Así que no hay que confundirnos en esta parte, ¿verdad? Aceptando a todos
no querramos ir más allá de lo que establece Dios en su palabra, ¿verdad? Entonces, dice Juan 4:27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron, ¿sí?, de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Solamente se maravillaron, ¿sí? Pues sí, o sea, ¿por qué? Porque había ciertos prejuicios, ¿sí?, con respecto a los samaritanos por parte de los judíos. Vamos a pasar al siguiente punto: haciendo amigos. Haciendo amigos. Recuerden que estamos viendo la lección ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Ver a través ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos a la parte de haciendo amigos, ¿verdad? Por eso quiero invitarles para que vayamos a Juan 1:41. Juan 1:41. Pero antes quiero decirles que en esa parte hay una obra especial que está realizando el Espíritu Santo, ¿sí?, para que nosotros podamos llevar a cabo la misión como iglesia y la comisión que cada uno tiene para llevar a las almas a los pies de Cristo. Quiero invitarles para que vayamos primero al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Es una cita que ya hemos nosotros estudiado cuando hemos hablado acerca de la función y la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, ¿verdad?, en Judea, noten, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad?, y hasta lo último de la tierra. Noten que Jesús, ¿sí?, incluye Samaria, ¿sí?, para esta obra, ¿verdad? Por eso es haciendo amigos, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en Samaria? Porque los judíos, como ya dije, no consideraban a los samarios amigos, sino al contrario, advenedizos o extranjeros, ¿verdad? Entonces Jesús incluye, ¿sí?, a Samaria como parte, ¿sí?, o región donde debían de trabajar en la obra, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1:40 y 41? Juan 1:40 y 41. Dice: Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. ¿Cómo? Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, ¿verdad? Habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Noten aquí esta parte, ¿verdad? Dice: Andrés y Pedro, Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos. El otro, sin duda, era Felipe, que habían oído a Juan. Habían oído a Juan, ¿sí?, y habían seguido a Jesús, ¿sí? Entonces, vean el trabajo, ¿sí?, que estos dos, o sea, Andrés y Felipe, estaban haciendo, ¿verdad?
Dice, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿Ah? Ya Juan, ¿sí?, el discípulo amado, había hablado de Jesús. Y Andrés y Felipe fueron a Pedro, dice, y le dijeron, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, ¿verdad? Entonces, noten el trabajo que hicieron, ¿sí? ¿Quién era Juan? Juan era amigo ¿de quién? De Andrés y Felipe. Y a la vez, a través de esa amistad, ¿sí?, llevaron las buenas nuevas, ¿sí?, de salvación en Cristo. ¿A quién? A Pedro, ¿verdad? A Pedro. ¿Qué le dijeron? Hemos hallado al Mesías, ¿verdad? Ahora, hay que aceptar que todos pueden alcanzar la salvación. Es un principio que usted y yo debemos de entender y comprender, ¿verdad? Hay que aceptar que todos pueden alcanzar la salvación. Hay que ver a las personas como candidatos al reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo era Pedro? Pues muy impulsivo, ¿no? Con un carácter muy fuerte, ¿no? Que todo lo sabía. Sin embargo, ¿qué? Era un candidato al reino de los cielos. Y eso lo entendió muy bien ¿quién? Andrés y Felipe, ¿verdad? En Juan 6, 5 y 7, cuando alzó Jesús los ojos, dice la palabra de Dios. Vamos allá rápidamente. Juan 6, 5 y 7. Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que se acercaba a él, le dijo a Felipe, ¿dónde compramos pan para que estos coman? Pero esto decía para probarle, dice la palabra de Dios, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomasen un poco, haciendo amigos. ¿Verdad? Entonces, en este punto, al despedirse de los discípulos, Jesús les encargó que predicasen el Evangelio en círculos cada vez más amplios, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice Hechos 1:8, ¿verdad? Un caso de esta táctica la tenemos en el apóstol Andrés. Él comenzó a presentar a Jesús a su hermano, ahí en Judea. En otra ocasión hizo amistad con un muchacho en Samaria, y por este medio Jesús hizo un gran milagro que se encuentra en Juan 6, 5 al 11, ¿sí? Cuando fueron alimentados 5,000 personas, no incluyendo mujeres ni niños, ¿verdad? Entonces, a través de las amistades, nosotros podemos llegar a muchos. A través de los amigos, a través de nuestros parientes, a través de nuestros vecinos, podemos alcanzar a muchos. Eso es ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos ahora a Juan 12:20. Juan 12:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Entre los que habían ido a la fiesta para adorar, había algunos griegos. ¿Cómo? Hay personas que están buscando a Jesús,
¿verdad? Si nosotros tuviéramos prejuicio, que estuviéramos en esa época y tuviéramos prejuiciosos nosotros, ¿les daríamos alguna información donde poder encontrar a Jesús? Si tenemos prejuicios, tal vez no le daremos esa información, ¿verdad? De la misma manera, hoy en día, tenemos la necesidad de hacer amigos para llevarlos a Jesús, ¿verdad? Tenemos esa necesidad, ¿verdad? Necesitamos hacer amigos, no importa su nacionalidad, no importa su estatus social. El ejemplo de Jesús nos enseña una manera efectiva de atraer a almas a Él, construir relaciones afectuosas con otras personas, ¿verdad? Pasamos al siguiente punto. Dando un trato especial. Para eso quiero invitarles a que vayamos a Marcos 12:34. Marcos 12:34. Vamos rápidamente porque ya saben que el tiempo es oro. Marcos 12:34. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, al verlo Jesús responder de manera tan sabia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevía ya a preguntarle nada. ¿Cómo trataba Jesús a las personas difíciles? Número 1, las escuchaba. Número 2, les formulaba preguntas. Número 3, les revelaba gradualmente la verdad. ¿Cómo? Le revelaba gradualmente la verdad. Esto es importante, porque muchas veces nosotros no damos un trato especial a las personas, sino queremos soltar de a lleno, de sopeso, ¿sí?, toda la verdad, ¿verdad? Y a veces trae como consecuencia que esa persona, ¿sí?, si llevamos esto a un marco, a una ilustración, ¿sí? ¿Qué pasa, no? Se indigestan, ¿verdad? Si tomamos como la palabra de Dios como alimento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros damos de más de alimento a una persona? Se indigesta, ¿verdad? Entonces, tenemos que revelar gradualmente la verdad. Número 4, reconocía el anhelo de sus corazones, veía el potencial en las personas más viles, no consideraba a nadie fuera del alcance del Evangelio. Número 7, veía en ellos un reflejo, la gloria de la creación original. Y número 8, elevaba sus pensamientos para que descubriesen lo que podían llegar a ser, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Ver con los ojos de Jesús es ver a cada persona como un candidato al reino de los cielos y tratarlos de acuerdo con esa perspectiva. Para poderlo hacer, debemos pedir al Espíritu Santo que nos dote de esta visión, es decir, que nos habilite para llevar a cabo esta obra, ¿verdad? El Espíritu Santo, como ya hemos dicho, está presto. Solo necesita que tú y yo le permitamos obrar. Él tiene una función muy definida, y esa función definida es llevarnos a toda la verdad, ¿verdad? Llevarnos a toda la verdad, ¿verdad? Convencernos del pecado,
Y no solamente a nosotros, sino convencer a todo el mundo de pecado, ¿verdad? De justicia y de juicio. Entonces, debemos permitir que el Espíritu Santo nos dote de este tipo de visión, dando un trato especial. Pasemos al siguiente punto rápidamente, aprovechando las oportunidades. Y quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Yo sé todo lo que haces, delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Es interesante esta parte. Dios abre las puertas para la proclamación. Sí, para esta obra, en otras palabras, no estamos solos, ¿verdad? Dios abre las puertas para la proclamación del Evangelio, brindándonos oportunidades providenciales para la testificación. En el caso de Felipe, por ejemplo, Dios lo llevó a un lugar concreto donde él sabía que iba a pasar una persona que estaría leyendo un pasaje concreto de las Escrituras. ¿Ya? Y necesitaba tan solo una pequeña ayuda para entregar su corazón al Salvador. De la misma manera hay muchas personas, eso se encuentra ahí en Hechos 8:26 al 39, donde Felipe tiene un encuentro muy especial con... Vamos allá para poder entenderlo. Hechos 8:26. Con el etíope. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, un ángel del Señor. Noten aquí que en la proclamación del Evangelio no estamos solos. Dios hace provisión. En este caso, los ángeles son nuestros ayudadores, ¿verdad? El Espíritu Santo los manda para ministrar, ¿sí? Para que nosotros podamos ser auxiliados, dice. Entonces vemos que dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y dijo, prepárate para ir al desierto del sur, para el camino que va de Jerusalén a Gaza, ¿verdad? A Jerusalén a Gaza, ¿sí? Y Felipe obedeció y fue. ¿Cómo? Felipe obedeció y fue. Qué importante es obedecer a Dios, ¿verdad? Qué importante es escuchar la voz del Espíritu Santo. Qué importante es nosotros cumplir con esa misión como iglesia, con esa comisión, ¿sí? De manera individual, ¿verdad? En el caso de Felipe, por ejemplo, Dios lo llevó a un lugar concreto, ¿sí? Entonces, él sabía que iba a pasar una persona que estaría leyendo un pasaje concreto de las Escrituras. Ángeles invisibles, ya dije, ¿no? Están en espera de guiarnos a atravesar esas puertas abiertas, ¿verdad? Ángeles, ¿sí? Necesitamos nosotros orar, necesitamos nosotros tener tiempo para Dios, hacer amigos para Dios, ¿verdad? Hacer amigos para Dios. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a reconocer esos momentos providenciales, y que nos dé las palabras necesarias en los momentos oportunos, ¿verdad? Que nos dé las palabras necesarias en momentos oportunos. Vamos a terminar esta lección con esta cita de Elena G. de White.
que se encuentra en el libro Dios nos cuida, del 17 de febrero. Ella dice, Jesús se relacionaba personalmente. Tenemos que entender esto, ¿sí? Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no se alejaba ni apartaba de los que necesitan su ayuda, ¿sí? Ya dijimos que el método que él empleaba era, en primer lugar, era una persona que quería hacerles el bien. Para eso quiero leer nuevamente lo que dice Servicio Cristiano, página 149. Debe de quedar muy bien clara esta cita, ¿verdad? Así como todos los textos bíblicos que estudiamos. Dice, Jesús veía en toda alma un ser el cual debía llamarse a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente, yendo entre ella como quien desea su bien. Y Elena G. de White es muy clara en esto, ¿verdad? Y da una exhortación a la iglesia, diciendo, solo el método de Cristo permitirá el éxito en alcanzar al pueblo, ¿verdad? El Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Esta cita está muy relacionada con esta cita con la cual estamos finalizando este estudio. Nos dice que Jesús se relacionaba personalmente con los seres humanos. Él no se alejaba ni apartaba de los que necesitan su ayuda, ¿verdad? Hoy en día hay muchos grupos que se apartan en monasterios, ¿verdad?, para poder alcanzar, ¿sí?, su propia salvación. Me parece un tanto egoísta ese ministerio de estas personas. Sin embargo, ojalá que Dios les ayude para poder ver la luz, ¿verdad? Entraba en las casas de los hombres, confortaba a los tristes, sanaba a los enfermos, instigaba al descuido e iba haciendo bienes, ¿verdad? Y si seguimos sus pasos, debemos hacer lo que Él hizo. Debemos brindar a los hombres la misma ayuda que Él les extendía, ¿verdad? Ojalá y esta lección nos haya servido para entender que necesitamos ver a las personas a través de los ojos de Jesús, no a través de nuestra vista, porque nuestros ojos, nuestra mente ha sufrido una modificación a causa del pecado, ¿sí? Veamos a las gentes, a las personas, a través de los ojos de Jesús, ¿verdad? Debemos brindar, como dice Elena G. de White, a los hombres la misma ayuda que Él les extendía. Que el Señor los bendiga. Nos vemos a la próxima. ¿Sí? Hasta pronto, amigos y hermanos. Amén.